Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todo el público en general. Gracias al comité organizador por esta magnífica invitación en este evento importante. Soy la doctora Patricia Cortés Esteban, oncóloga médica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, encargada de la Clínica de Tumores Ginecológicos, y vamos a platicar el día de hoy cuáles son los avances en la investigación del cáncer de ovario, en este caso del cáncer de ovario epitelial que tenemos. Este es mi conflicto de interés y bueno, como todos ustedes saben, el cáncer de ovario es una enfermedad heterogénea con una alta mortalidad. Más del 50% de las pacientes muere por esta enfermedad. El diagnóstico a nivel mundial sigue siendo, inclusive en países de primer mundo, en etapas localmente avanzadas, etapas clínicas 3 y etapas clínicas 4, que la recurrencia aún supera más del 70% en la mayoría de los casos y solo tenemos vivas al 17% de las pacientes a 5 años con diagnóstico de esta enfermedad. Por lo tanto, continúa siendo un reto terapéutico en la oncología. Y bueno, ¿qué tenemos en todo esto? Vean el abanico que tiene el cáncer epitelial del ovario en un futuro, en un presente y en un futuro próximo. Seguir insistiendo en una detección temprana. Ya sabemos el impacto de los inhibidores de aromatasa, los anticuerpos monoclonales que se vienen ya directamente como una indicación para esta enfermedad. Indudablemente, la parte de la cirugía, el controvertido HIPEC, sí o no, el estudio genético y el impacto que ha tenido en hacer prevención, sobre todo en hacer cirugías de reducción de riesgo y la parte de la inmunoterapia. Es el abanico que tenemos. ¿Cuáles son las futuras direcciones? Bueno, se habla de que requerimos un screening más efectivo, lo cual no tenemos hasta la fecha. Se han intentado diferentes estudios con una magnitud de pacientes que superan más de los 100,000. Directamente entra a hacer revisión ginecológica, hacer un ultrasonido transvaginal combinado con la determinación del marcador tumoral, que es el más conocido, el CA 125, pero todo eso no ha resultado en disminuir el impacto en la mortalidad por esta enfermedad, por lo cual se seguirá estudiando en ese sentido. Buscar nuevos biomarcadores, incluyendo la biopsia líquida, que ya sabemos que la determinación de un biomarcador hoy por hoy que ha impactado en el tratamiento, en la prevención, es la determinación de la mutación de BRCA. Pero ¿qué pasa en este grupo de pacientes? Pues que todavía el hacer una determinación a veces es complicado en sangre o en tejido, a veces no tenemos el tejido tumoral, pero podremos hacer una biopsia líquida, eso todavía no está determinado, pero por ahí hay que buscar. Hacer un diagnóstico para tener un mejor pronóstico, impactar en pronóstico, y ya lo hemos platicado previamente, este pronóstico se mejora cuando hacemos un biomarcador y damos un tratamiento específico directamente. El rol de la epigenética, un perfil molecular y personalizar. Por muchos años, en la última década, hemos hablado de personalización del tratamiento. Entonces, tenemos terapia antiangiogénica, que es la primera que llegó a cambiar en este sentido el tratamiento y la supervivencia libre de progresión de aquellas pacientes que tenían una etapa clínica 3 y 4 y se les daba un tratamiento con una terapia antiangiogénica. El dar un tratamiento dirigido cuando tienen mutación con los inhibidores de PARP y a dónde vamos emergiendo las terapias. A nuevas drogas, a la inmunoterapia hoy por hoy, a la terapia génica, a inhibidores de tirosincinasa y terapia dirigida a los factores de coagulación. Es una enfermedad altamente heterogénea, como lo hemos visto, que tiene resistencia a la quimioterapia, que puede presentar resistencia a los inhibidores de PARP, con un perfil. La toxicidad hay que tomar en cuenta es lo que ha limitado estos tratamientos. ¿Qué tenemos? Pues veamos, ya sabemos el impacto de los inhibidores de PARP, indudablemente.
Pero se estima, ya vienen los peros, ¿verdad? Que se estima que alrededor del 35-45% de las pacientes que están en un tratamiento con un inhibidor de PARP de mantenimiento pueden presentar resistencia. Y de resistencia por diferentes mecanismos. Por una reversión somática, como lo pueden observar aquí directamente, por restauración de la alteración de la función de las enzimas de PARP, donde estaban mutadas, se recuperan y entonces eso puede tener por incremento en el flujo de la droga es sacada de la célula directamente y esto puede ser por múltiples causas, incluyendo medicamentos que tome la paciente. A veces recibimos pacientes que no solo tienen cáncer de ovario, sino también que tienen obesidad, que tienen dislipidemia, que toman antibióticos, que son diabéticas y eso hay que revisar antes de la prescripción cuáles son algunos medicamentos que pueden favorecer esa salida de los inhibidores de PARP, favorecen la bomba de flujo y producen resistencia a esto. O bien buscan vías alternativas directamente que se remodelaron o que fallaron y entonces ahí viene la resistencia a los inhibidores de PARP. Y en esa resistencia pues podemos volver a dar un inhibidor de PARP, pues eso hay estudios, aunque el impacto no es tan agradable en ese sentido en función de los resultados, pero también que tenemos resistencia que puede ser y a dónde va dirigida. Puede ser terapia dirigida al ciclo celular con estos inhibidores de WIC1 que son inhibidores de tirosincinasa. Sin embargo, quiero recordar que no han tenido un impacto porque las publicaciones y los estudios están desde el 2010 y bueno, pues si tuvieran un impacto ya estaríamos prescribiendo en ese sentido. Una de las cosas que pueden tener alteraciones de POLP, y eso llamaría un poco a la invitación de dar inmunoterapia, que aquí ya se coloca como una opción de tratamiento en estos pacientes que son resistentes, o buscar una nueva generación de inhibidores de PARP, como lo hemos visto en la clásica hormonoterapia, ¿no? Directamente salían los inhibidores de aromatasa, los de primera generación, segunda generación, tercera generación, los degradadores, etcétera. Y bueno, fueron modificando el tratamiento. Y los anticuerpos conjugados, que hoy por hoy es la moda de hablar de los anticuerpos conjugados. Empecemos con la hormonoterapia. ¿Qué tenemos en la hormonoterapia? Pues algunos casos de cáncer epitelial del ovario, sobre todo el seroso, el endometrioide, el de células claras, pueden tener expresión de los receptores hormonales, de los receptores de hormonas, en este caso del receptor de estrógeno directamente. Y cuando ya no hemos tenido opciones, pues le damos hormonoterapia a las pacientes, incluso está sugerido y ahora hay que enfocarnos también en esa situación. No todo el cáncer de ovario es igual, lo hemos tratado igual porque no teníamos muchos recursos, pero ahora que conocemos más la fisiopatología de la enfermedad, pues vamos desglosando esa situación. Hablando de los receptores de estrógeno, vean los beta, hay receptor de estrógeno, pero tiene isoformas, la isoforma alfa, la isoforma beta, la isoforma delta, y entonces eso repercute en cuáles serían las pacientes que pudieran recibir un tratamiento de hormonoterapia. Si ustedes recuerdan, hay estudios donde las respuestas van del 0% hasta el 20% en pacientes que les damos hormonoterapia. ¿Y por qué hablar de las isoformas? Dice porque esta isoforma beta directamente, que tiene 4, como ustedes pueden observar aquí, tiene una función supresora en las células tumorales. Y esto hace una represión del crecimiento de la invasión celular. La expresión de diferentes isoformas puede determinar el funcionamiento del tratamiento. En este caso, vean los estudios de letrozol con tamoxifeno, inhibidores de aromatasa y los biomarcadores que nos pudieran servir para saber si tienen utilidad o no. La verdad es que no lo hacemos, mucho menos determinamos las isoformas, apenas podemos determinar receptores de estrógeno y progesterona, pero bueno, nos podría ayudar a determinar
cuáles son las pacientes que se pueden beneficiar de ese tratamiento. Incluso aquí pueden observar, también entra fulvestrant y evidentemente para dar un tratamiento de hormonoterapia, el requisito es que tengan receptores de estrógeno o progesterona positivos. Hemos avanzado un poco más en la terapia anti-HER. Veamos hoy por hoy los anticuerpos conjugados y la terapia anti-HER2 en cáncer de ovario. Este es un estudio recientemente publicado y ya, como pueden observar, aprobado apenas hace unos meses, en abril del 2022, que se apruebe el uso de trastuzumab deruxtecan en pacientes con cáncer de ovario que sean recurrentes, por supuesto, y que tengan expresión del HER2 directamente. Y bueno, ¿cuál es la probabilidad de expresión del HER2 en cáncer de ovario? Que si tiene 3 cruces se va a expresar el 63%, 2 cruces el 36% y una cruz el 20%. ¿Quiénes responden más a este tratamiento? Pues aquellas pacientes que tienen 3 cruces. Aquí pueden observar la curva. Tiene un beneficio en supervivencia libre de progresión de 12.5 meses comparado con aquellas que tienen 2 y una cruz. Entonces, también es interesante en el porcentaje de respuestas que puede tener las pacientes. Llegan hasta 11.3 meses, 22.1 meses en el grupo de pacientes. Vuelvo a repetir, son pacientes que han sido sometidas a tratamiento y que recurren y que pueden expresar determinación de HER2. ¿La hacemos de rutina? La respuesta es no. Lo vamos a hacer probablemente en aquellas pacientes que tengan resistencia a 1 o 2 líneas de tratamiento de quimioterapia. Está el otro estudio con trastuzumab deruxtecan, que es el estudio Destiny, que es PanTumor02, es un estudio basket, como ya hemos conocido muchos. Vean, son pacientes con cáncer, en este caso, aquí es un estudio canasta, incluye muchas neoplasias y las ginecológicas están aquí. Incluyeron endometrio, o cervix y ovario, y pues la dosis de trastuzumab deruxtecan, 40 pacientes por corte, y donde el objetivo era valorar las respuestas, el porcentaje de respuestas, la duración de la respuesta como objetivo secundario, sobrevida de progresión, sobrevida global y seguridad en este grupo de pacientes. ¿Qué pasó? Pues como ya vimos, las pacientes que expresan receptores de HER2 3 cruces, pues son las que tienen mayor probabilidad de respuesta, tanto en tumores de endometrio como de cervix, y aquí tenemos el grupo de ovario, que fueron 40 pacientes en total. Las pacientes que van a expresar 3 cruces, vean, tienen 63.6% de respuestas, comparada con las que tienen 2 y una cruz alcanzan el 36.8%. El estudio Destiny, aquí tenemos el grupo específicamente de ovario, donde tenemos 12.5 meses de supervivencia libre de progresión comparada contra 4.1 meses con las que tienen 2 cruces o una cruz. Entonces, pues esto le dio la aprobación por FDA, como ya lo vimos en abril del 2024. ¿Qué hay de la inmunoterapia? Pues mucho. La inmunoterapia con los tripletes. Se habla del sinergismo de la inmunoterapia combinado con un inhibidor de PARP o con un antiangiogénico, y pues aquí vienen los tripletes. ¿Cuántos tripletes tenemos? Pues por lo menos 3, el estudio DUO o el estudio Kaling y el estudio FIRST. Aquí tenemos este ya salió publicado, el estudio que mejora la supervivencia libre de progresión, el estudio del triplete de mantenimiento olaparib, durvalumab y bevacizumab. Ahora un estudio muy importante. El estudio con pembrolizumab combinado con olaparib, vean, y el estudio FIRST que va a combinar niraparib con dostarlimab más quimioterapia. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues ya vimos en la plática anterior, el estudio DUO-O es el estudio que demostró, presentado en ASCO del 2023, demostró mejoría en la supervivencia libre de progresión en las pacientes que reciben el triplete de mantenimiento, con una mediana de supervivencia libre de progresión de 24.2 meses para el grupo completo, para la intención a tratar de las pacientes, que fueron más de 1,000 pacientes y 300, un poquito más de 300 por cada grupo,
que los que se benefician son los que tienen deficiencia de recombinación homóloga, que alcanzan un promedio de 37.3 meses, un HR de 0.51, y las que aquí también se van a beneficiar, las pacientes que tienen deficiencia de recombinación homóloga negativa, es un estudio positivo y probablemente se integre a las guías de tratamiento recomendadas. Pero no todo es positivo. Veamos el estudio ANITA, que es un estudio, básicamente un estudio español, directamente el grupo de Heico, que son pacientes que utilizaron inmunoterapia, en este caso atezolizumab con iraparib. Es un estudio que desde que lo vemos es un estudio negativo, no hay beneficio de dar atezolizumab con iraparib más quimioterapia. No hay beneficio en ningún grupo. Por tanto, no todos los estudios que incluyan inmunoterapia van a ser positivos. Este es el ejemplo claro de que a veces un estudio fase 2 es positivo, pasa al estudio fase 3 y se vuelve un estudio negativo. Muchos estudios de inmunoterapia están abiertos. Vean el reclutamiento que están en el 2024, 2025, que van a usar pembrolizumab, que es un anti-PD1 que le hemos comentado. Hay vacunas, hay inmunoterapia, pembrolizumab con PD1, durvalumab, un anti-PDL1, combinado con un CTLA4 directamente, pembrolizumab, tislelumab y muchos estudios que están abiertos, o sea que tendremos que seguir estos estudios de cerca para ver los resultados en pacientes con recurrencia, en pacientes de primera línea directamente o en pacientes que son refractarios. La variedad de información va a ser muy, muy amplia en los próximos años que tengamos. Uno de los que también ha impactado directamente son los anticuerpos dirigidos al receptor de folato alfa. Estos estudios ya también han sido importantes y han sido aprobados incluso por FDA. Y resulta que en cáncer epitelial del ovario, directamente la expresión o la sobreexpresión del receptor de folato alfa, que es una glicoproteína de superficie celular anclada al glucosilfosfatidinosidol, codificada por el gen FOLR1, se encuentra en un 80% de las pacientes con cáncer de ovario. Tiene alta afinidad por el ácido fólico y sus derivados directamente, y que esto favorece la división celular, la proliferación y el crecimiento tisular en cascada de las vías de señalización del ciclo del folato. Como decíamos, hasta el 90% de las pacientes sobreexpresa el receptor de folato alfa directamente. Y bueno, pareciera ser muy sencillo, pero requiere algunos se pueden determinar por sangre y la determinación del folato no es tan simple como se ve, requiere de un aparato especial. Pero se encontró que es un objetivo terapéutico en pacientes con cáncer de ovario que han recibido tratamientos previamente, y bueno, veamos los estudios que han dado esta recomendación. Está el mirvetuximab con soraptancina en cáncer epitelial del ovario. Tenemos dos estudios, el estudio Soraya, el estudio Mirasol, que tienen tasas de respuestas del 32% directamente, reducción del tamaño del tumor en 71%, mediana de duración de la respuesta 6.9 meses, y que fue aprobado en pacientes con cáncer epitelial del ovario que han sido tratadas previamente con quimioterapia y que son resistentes y expresan el receptor de folato, y fue para recurrente, aprobado en 2022. El estudio Mirasol, que es para pacientes que tienen cáncer epitelial del ovario que sobreexpresan el receptor de folato alfa, un estudio ya más ambicioso, 450 pacientes en una randomización 1:1 comparados con quimioterapia, y donde se va a valorar la tasa de respuesta, la sobrevida global, la sobrevida libre de progresión, y es un estudio francamente positivo. En la supervivencia libre de progresión, vean por el investigador,
Aquí tenemos las pacientes que reciben mirvetuximab, aquí está, y las pacientes que reciben quimioterapia, en azul y en amarillo quimioterapia. El objetivo secundario fue la supervivencia libre de progresión y tenemos que hay 35% de mejoría en la supervivencia libre de progresión en las pacientes que reciben mirvetuximab comparada con quimioterapia. 33% de las pacientes mejoraron su supervivencia. Aquí la tenemos, la supervivencia era de 12.7 meses para el grupo que recibe quimioterapia y 16.46 para el grupo que recibe mirvetuximab, y que tenemos una disminución del riesgo de progresión, en este caso de muerte, es del 33%, vean la P. Por tal motivo fue aprobado para pacientes que son resistentes a platino y que ya si ustedes revisan las guías de NCCN, pues ahí viene la recomendación. Otros anticuerpos, aquí tenemos luveltamab, tazibulin, en pacientes también que expresan el receptor de folato alfa en cáncer de ovario. Es un estudio apenas fase 1, directamente. Y bueno, pues es un grupo pequeño de pacientes que el objetivo primero es la tasa de respuesta y como objetivo secundario seguridad, PK, supervivencia libre de progresión, duración de la respuesta. ¿Tendremos resultados más adelante? Probablemente, seguramente que sí. ¿Y qué hablar de la cirugía? Pues la cirugía y el HIPEC. Tan controvertido el HIPEC. Debo decir, antes de decir otras palabras, que soy pro HIPEC. Y no por y el procedimiento que digo es a favor porque el cirujano oncólogo hace el mayor esfuerzo quirúrgico directamente. Va más a esa enfermedad residual porque quiere hacer el procedimiento de HIPEC, que no es un procedimiento sencillo, que hay estudios, el estudio positivo es el estudio de Vandriel directamente, donde demuestra que sí tiene impacto en la supervivencia global. Sin embargo, esto no ha sido reproducido en diferentes estudios, en los estudios chinos, y son pacientes que donde buscaríamos un beneficio, vean, en la recurrencia. Yo diría que en la recurrencia, aquí vean claramente, esto es un metaanálisis publicado apenas el año pasado. ¿Y cuál es el papel de la hipertermia? Pues sigue siendo controvertido. No a favor del HIPEC, no a favor del HIPEC, no a favor del HIPEC y no a favor del HIPEC. Sin embargo, algunos pacientes sí lo van a requerir. ¿Cuáles son los que van a requerir? Aquellos pacientes que tengan estirpe mucinosa, por supuesto, aquellos pacientes que tengan carcinomatosis y que hayan recurrido directamente y que no responden a un tratamiento, yo creo que sería una buena opción, pero tiene que ser en centros especializados porque es un procedimiento quirúrgico que requiere la terapia intensiva y que tiene alta probabilidad de complicaciones y de mortalidad. ¿Qué hablar de la importancia de un biomarcador? ¿Por qué determinar un biomarcador directamente? Hablamos del BRCA, que hoy por hoy está más que consolidado directamente, que en todas las pacientes que tienen diagnóstico de cáncer epitelial del ovario, de recién diagnóstico, deben ser sometidos a esta prueba. ¿Por qué? Porque para la paciente nos va a beneficiar en su pronóstico, por supuesto, en recibir un tratamiento más dirigido. Si tienen la mutación, van a recibir un tratamiento con un inhibidor de PARP que ya vimos en pláticas anteriores, que demuestra un impacto, una tendencia en el impacto en la supervivencia global. Estadísticamente es no significativo, pero sí es importante. ¿Por qué hacer la determinación para el paciente? Porque también implica a la familia. El tener una mutación en pacientes consanguíneos de primer o segundo grado, de estos pacientes que tienen una variante patogénica, hay que valorar el riesgo genético para desarrollar cáncer epitelial del ovario y hacer las recomendaciones. Aquí ya se integra al tratamiento y de hecho desde la determinación de la mutación, los genetistas especialistas en oncología para que nos den ese asesoramiento.
Y sobre todo porque si tenemos mutación, podemos hacer prevención directamente y prevención con una cirugía citorreductora, una cirugía reductora de riesgo, ya que estas pacientes que tienen la mutación de BRCA1 y BRCA2 son más susceptibles de tener cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, y ahí viene toda la cascada. Por eso se ha convertido en un importante biomarcador. Y bueno, este es un estudio que demuestra cuál es la probabilidad, reduce el riesgo reduce el riesgo de padecer cáncer epitelial del ovario, cáncer de mama, hacer una cirugía una cirugía reductora de riesgo, y la respuesta es sí. Vean, en pacientes que se hace una cirugía que tienen mutación de BRCA, BRCA1 o BRCA2, ¿cuándo tenemos esa probabilidad o cuándo presentan una cirugía preventiva? Pues como ya saben, el cáncer epitelial del ovario se empieza a incrementar a partir de los 50 años, y la tendencia es tan importante, por eso puse la imagen del fenómeno Jolie, directamente del efecto Jolie, porque esta actriz directamente tiene el antecedente de ser portadora de mutación de BRCA1 y BRCA2, y todos conocemos la historia que la llevó a ser portada del Time, que se hizo una cirugía reductora de riesgo de mastectomía bilateral y salpingoforectomía bilateral, disminuyendo con esto el riesgo de desarrollar cáncer de ovario, de desarrollar cáncer de mama en un 80%. Y bueno, ¿qué hacer con esto? Pues siempre se habla del costo de los tratamientos. Pero el costo de los tratamientos, ¿qué es más costoso? ¿Tratar o prevenir? Y la respuesta es prevenir directamente. Vean este artículo muy reciente, costo-efectividad en pacientes que tienen expresión de BRCA1 y BRCA2. ¿Disminuye? Claro que sí disminuye el riesgo. Este es un modelo de Markov, si no mal recuerdo, que donde expresa que el beneficio de hacer una cirugía en pacientes que tienen mutación disminuye el riesgo de cáncer de mama, que es en azul el cáncer de mama, en azul turquesa el cáncer de mama, y en azul fuerte el cáncer de ovario. Disminuye el riesgo en pacientes que tienen la mutación, son portadoras de la mutación de BRCA1 o BRCA2, y aquí ya incluyó PALB2. Por lo tanto, el hacer una cirugía es mucho más barato que dar cualquier tratamiento, porque es una cirugía que va a disminuir hasta un 80% la probabilidad de que exprese esta enfermedad. Y bueno, ya para finalizar, ¿en dónde estamos en el cáncer epitelial del ovario? Estamos al principio de este puente, al final pues, vamos paso a paso, diría yo. Aquí tenemos desde que hacemos el diagnóstico, una buena cirugía, un tratamiento de quimioterapia, hacemos determinación de un biomarcador, definimos si le damos un tratamiento de mantenimiento con un inhibidor de PARP, un antiangiogénico, pero como hemos visto en esta información que hemos platicado, pues nos falta todavía un camino por recorrer. No todo está dicho en cáncer epitelial del ovario, ya que es una enfermedad heterogénea. Hay que ir disecando completamente por histología, se tratan igual, los serosos, los mucinosos requieren otro tratamiento, requieren otros biomarcadores, requieren otra terapia dirigida, muy probablemente. Y espero que sigamos aprendiendo en esta enfermedad. Sigue siendo un reto terapéutico hoy por hoy. Sigue todavía siendo un reto el tratar una paciente con cáncer epitelial del ovario. Seguiremos aprendiendo y espero me inviten para el siguiente año para seguir platicando de hacia dónde vamos en este camino del cáncer epitelial del ovario. Muchas gracias por su atención y esperamos las preguntas que tengan para su servidora. Muchas gracias.